Buenos días. Buenos días. Me llamo Laura Franco, trabajo en Quifesa y hoy les voy a hablar de la adecuación del almacenamiento de producto químico en piscinas o en instalaciones acuáticas. ¿Cómo se almacena el químico en las instalaciones acuáticas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo para evitar no solamente cumplir legislación, sino para evitar riesgos para la instalación y para las personas que trabajan o trabajamos en ellas. Entonces, en base a todo esto, yo les voy a hablar de la situación en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, hay una normativa que hay que aplicar y que parece algo novedoso, pero ya tiene un recorrido bastante largo. La que aplica es el Real Decreto 379 del año 2001, por la cual se aprueba un reglamento del almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Entró en vigor en agosto de 2001. Al tratarse de un Real Decreto, es de obligado cumplimiento a nivel nacional. Y luego, la ITC, que es la Instrucción Técnica Complementaria, Ministerio de Industria y Energía, el almacenamiento de producto químico número 6, es la que nos aplica, ya que se trata del almacenamiento de productos de líquidos corrosivos, que son principalmente los productos que se utilizan en las instalaciones acuáticas. Dicho esto, me voy a centrar sobre todo en la instrucción técnica, porque dentro de la normativa, que es muy amplia y, como les he comentado, hay varias instrucciones técnicas, pues esta es la que digamos, se centra en todo este aspecto. Entonces, una de las cosas principales es la clasificación que hace de los productos químicos corrosivos. Entonces, hay tres clasificaciones. Perdón. Los productos corrosivos se clasifican en tres categorías: los tipo A, tipo B y tipo C. Un líquido es muy corrosivo o es una sustancia muy corrosiva cuando en contacto con la piel, en un muy corto periodo de tiempo, que es máximo 3 minutos, produce una necrosis en una piel limpia. Hombre, se ha testado en animales, pero en personas lo notamos, porque cuando trabajamos con este tipo de productos, pues se nota. Entonces, uno muy corrosivo, te cae una gota y en 3 minutos como máximo ya te ha provocado la necrosis. La necrosis es que te quema la piel, te hace un agujero. El otro tipo, la siguiente clasificación serían los tipo B, que son sustancias corrosivas, que también producen esa necrosis, pero tienen un tiempo de actuación un poquitín más largo, que va de 3 minutos a 1 hora. Y por último, la clasificación tipo C, que esos son los menos corrosivos de todos, que tienes el margen mucho más amplio, vamos de 1 hora hasta 4 horas. En ese periodo de tiempo, también depende de la cantidad y demás, pues te va a atacar y te va a hacer necrosis. Esto, cualquiera que trabajemos o hayamos trabajado con productos químicos, seguramente, si no hemos utilizado los medios de protección individual adecuados, lo habremos notado, que te cae una gota y no te das cuenta del daño que te ha hecho hasta que pasa un rato, que ves que te ha quemado. Esta es la clasificación de los corrosivos que hay dentro de la instrucción técnica. Si nos vamos a la clasificación de los productos químicos propiamente dicho que se utilizan en las instalaciones acuáticas, básicamente son dos grupos. Unos que son los desinfectantes y otros que son los reguladores de pH. El desinfectante principal que utilizamos es el hipoclorito sódico. Este producto está clasificado corrosivo tipo C. Sin embargo, los ácidos, que son los reguladores de pH, ya sea sulfúrico o clorhídrico, estos son corrosivos tipo B, o sea que el hipoclorito es de lo menos corrosivo y los ácidos son más corrosivos. Luego hay otra clasificación, que es la de ADR, que es el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, que también aplica a los productos químicos, y aquí los clasifican los tres dentro del mismo grupo, que es clase 8, embalaje tipo 2. Pero bueno, nosotros vamos a centrar más en el APQ6, que es el almacenamiento que nos ocupa. Una vez que tenemos clasificados los productos como corrosivos y dentro de la corrosividad de los mismos, los que utilizamos habitualmente, nos vamos al siguiente paso, ¿no? Para el tema de cómo
legalizamos el almacenamiento de los mismos. Entonces aquí hay otras 3 clasificaciones. Un volumen para los de clase A, que hemos dicho que son los más corrosivos, que serían 200 litros. Para los de clase B, que sería el tema de los ácidos, sería hasta 400 litros. Y los de clase C a partir de 1000 litros. ¿Con esto qué quiere decir? Que cantidades inferiores a estas, según la corrosividad, no hace falta hacer una actuación especial para su almacenamiento. Pero a partir de estas cantidades ya hay que hacer una serie de acciones que seguidamente les comentaré. Luego hay otros campos de actuación, que son almacenamientos integrados en unidades de proceso, las cuales tienen que garantizar el proceso que sea superior a 48 horas. Esto en una instalación acuática no tiene sentido porque es en continuo, con lo cual no son solo 48 horas el proceso productivo, sino que es mucho más largo. Y luego también almacenamientos no permanentes, que sea para temas de tránsito, un poco más de lo mismo, porque en una instalación acuática el hipoclorito como mínimo puede durarnos un depósito, depende cómo se dimensione, pero que siempre va a ser un tiempo superior a 72 horas. Tú no llenas un depósito y solo te dura 72 horas, a no ser que haya una incidencia, un derrame, una cosa así, pero lo normal es que dure más de 72 horas. Y para el caso de los corrosivos de tipo B, que serían los ácidos, aquí, como el volumen que se utiliza no es tan grande, el consumo una vez que está estabilizado un vaso, al no ser que tenga el agua unas características especiales, no es muy elevado, se van a envases más pequeños, envases de 20 kilos, 30 kilos, no vamos a 400. En caso de que nos fuéramos a volúmenes más grandes, de 1000 litros, que serían los típicos GRGs, pues ahí ya habría que aplicar normativa. Y seguimos con todo el tema de la regularización. Pues es lo que les he explicado. Nos vamos a centrar sobre todo en el tema del hipoclorito, porque es el corrosivo tipo C, que es el que más problemática nos solemos encontrar a la hora de almacenarlo. Entonces, el primer tipo, habíamos dicho que eran almacenamientos inferiores a 1000 litros, que aquí lo único que requiere es tener un depósito que garantice la estanqueidad del mismo el fabricante y que un pequeño cubeto por si hay un derrame que no se llene la instalación de desinfectante o de producto corrosivo. Pero cuando ya pasamos a volúmenes mayores, o sea, todo lo que sea entre 1000 y 4000 o más de 4000, ahí ya requiere unos procedimientos concretos. Para el caso de volúmenes entre 1000 y 4000, una cosa fundamental, digamos, lo mínimo que se tiene que tener o que hay que presentar es un escrito firmado por el propietario de la instalación o persona responsable, en el cual, entre otras cosas, aparezca el producto que almacenamos, las características del mismo, si es hipoclorito, de corrosivo, de tipo C, de qué concentración, todas estas cosas. La descripción, una breve descripción del almacén, cuántos depósitos tenemos, cómo los tenemos ubicados, si tenemos cubetos, ¿no? Toda esta cosa. Luego, las medidas de protección de las que se disponen, ya sean colectivas, como lavaojos, duchas, extintores, cosas de estas, o equipos de protección individuales, gafas, guantes, todo este tipo de cosas. Luego, un certificado de construcción de los recipientes. Normalmente el propio fabricante lo proporciona. Y luego, por último, un certificado suscrito por un organismo competente, que suele ser una OCA. Una OCA es como lo que nos certifica las instalaciones eléctricas, son organismos que están homologados para entregar un documento que dice que efectivamente lo que hemos dicho es verdad. Eso es lo mínimo que se presenta en industria. Luego, un poquito más adelante, veremos con profundidad realmente los pasos a seguir. Esto es lo básico para un almacenamiento entre 1000 y 4000 litros. Si ya estamos hablando de más de 4000 litros, entonces ya son palabras mayores. Ahí ya entra en juego que hay que presentar un proyecto firmado por un técnico competente. Y ya, como cualquier proyecto, pues incluye una serie de cosas como es una memoria, unos planos, un presupuesto, unas instrucciones de uso, conservación y seguridad, un plan de inspección, un plan de emergencia, o sea, es un tema mucho más completo. Pero esto es para los dos, el procedimiento básico de regularización. De todas maneras, en cualquiera de los dos casos, siempre será necesario dos cosas. Una, presentar en el órgano competente de la comunidad autónoma, que normalmente suele ser en industria,
la documentación y pagar las tasas. O sea, esta documentación que hemos hablado del certificado, si es menos de 4.000 litros, todo esto y todos esos pequeños anexos que tiene, y pagar la tasa, esto es obligatorio. Y luego, cada 5 años, presentar un certificado de esta OCA que he comentado, de este organismo de control homologado, diciendo que se está cumpliendo la instrucción técnica o que hay una autorización para poder almacenar ese producto químico. O sea, que esto es lo básico. Una cosa que no he comentado y que es importante, no sé si lo diré más adelante, como he dicho al principio, esto aplica desde el año 2001, o sea, entró en vigor en el 2001 y desde entonces aplica. Y yo creo que a la fecha pocas instalaciones están registradas en industria. Luego, si seguimos, la instrucción técnica es amplia, no es extensísima, pero es amplia. Pero hay una parte que es la sección segunda, tiene varias secciones, en la cual nos describe o nos establece los requisitos para el almacenamiento de estos productos. Yo no los voy a contar todos porque son unos cuantos. Simplemente me voy a los que he considerado un poco más particulares, ¿no? Que son cosas que también son un poco de sentido común, incluso si analizamos la ley de prevención de riesgos, son cosas que van asociadas, o sea que seguramente no es que nos suenen, es que las estemos aplicando, pero no obstante es reforzar la instrucción técnica. Entonces, una particularidad, las distancias mínimas, tanto entre instalaciones, y cuando hablo de instalaciones nos referimos a que tenemos a lo mejor dos depuradoras y las tenemos muy pegaditas. Bueno, pues te dice que como mínimo tiene que haber una separación de 1,5 metros, que parece muy poca distancia, pero yo he visto instalaciones que es que no tienen ni ese 1,5 metros. Y luego, distancia entre recipientes, que te dice que tiene que ser mayor o igual a 1 metro. Se refiere pues a los depósitos. Lo mismo, parece que sí, pero realmente esto no. Y tiene sentido, porque si tú tienes un problema en un depósito, qué menos que poder acceder todo alrededor de él a ver dónde ha ocurrido el problema. Y también poner un cubeto, en fin, que son cosas un poco de sentido común, pero que no se aplican. Luego, instalación de cubetos de retención para evitar derrames. Pues también es una cosa que la ley de prevención también lo dice sobre el almacenamiento de producto químico, pero en muchos casos no se da. Hay muchos tipos de cubeto, no tiene por qué ser de obra, los puede ser de polietileno, pero bueno, que es otro tema que también estamos familiarizados porque lo hemos oído 20.000 veces. Otra cosa, segregar productos incompatibles. A ver, no mezclar ácidos con bases, o sea, lo que sería no mezclar el ácido clorhídrico sulfúrico con hipocloritos. Pues es otra cosa que también estamos acostumbrados a oír, pero todos nos encontramos muchas veces que se colocan incluso en volúmenes pequeños, 2 garrafitas pegando de productos que son incompatibles. Por lo que sea, una vuelca salpica en la otra y ya tenemos un problema. Luego, los lugares de carga y descarga tendrán características adecuadas para tal fin. O sea, si vamos a descargar, pues que no haya obstáculos, que nos podamos tropezar, no haya... que también esto tiene una descripción enorme en la ITC, que yo no lo voy a contar todo, pero de todas maneras, si están interesados en que yo les pase la norma y la legislación, ningún problema. Luego me tomo nota del correo y se la hago llegar. Luego, la zona de almacenamiento tiene que estar señalizada, con sistemas de prevención de derrames, iluminación y ventilación adecuadas. Lógicamente, si hay un incidente, pues tiene que estar todo adecuado para que no trascienda y se convierta en un accidente. Y luego tendrán un mantenimiento y revisiones periódicas, como cualquier instalación de cualquier cosa. Estas, si me apuran aún más, porque al tratarse de líquidos corrosivos, van a actuar sobre la instalación, o sea, va a producir una degradación. Entonces, lógicamente, implica que hay que prestarle un poco más de atención y ver en qué estado están las instalaciones. Aquí son 2 ejemplos, voy a poner 2 ejemplos de almacenamiento correcto. Esto sería para volúmenes superiores a 4.000 litros, porque son 2 tanques de 3.000 litros que, como ven, están separados entre sí, aunque están juntos, pero están separados por 1 metro, que tenemos acceso a todo el perímetro del depósito. Tienen unos cubetos de retención que están impermeabilizados, aunque aquí no se aprecie muy bien, y en la esquina inferior, lo que sería aquí, ahí tiene una pequeña arqueta, porque todo lo que es el cubeto tiene una pendiente aproximadamente del 1% que vierte hacia arqueta. Una arqueta pequeñita, que es de 20 por 20, en la cual nos entra una bomba de achique. En caso de que hubiera un derrame,
meteríamos la bomba y achicaríamos, porque no podemos hacer vertidos a la red de saneamiento. Este sería para volúmenes superiores a 4.000. Este caso es para volúmenes entre 1.000 y 4.000. Este depósito es de 2.000 litros, pero es un doble capa. Entonces, ¿qué implica que sea un doble capa? Pues que no hace falta hacerle un cubeto que contenga todo el volumen del depósito, porque ya va un depósito metido dentro de otro. Simplemente se hace un pequeño cubeto alrededor impermeabilizado, que tiene también una pequeña arqueta para, si por lo que fuera no aguantar al segundo, tener un sitio para meter una bomba e ir achicando a tiempo real mientras trabajamos. Y si se fijan, en el lado derecho de la imagen hay dos depósitos al fondo, que era la antigua instalación que había del almacenamiento. Y como ven, eran dos depósitos más pequeños, yo creo que son... realmente aquí solo se ven dos, pero había tres, que eran de 1.000 litros, no, de 700 litros cada uno, pero están pegados uno contra otro. No hay cubeto de retención, bueno, se lo voy a mostrar. No hay cubeto de retención, no hay nada. O sea, si hubiera un derrame, toda la planta de la depuración se nos llenaría de producto químico. Comentar también, ya por último, todo el tema de mantenimiento y revisiones. Vengo a repetir un poco lo que decía antes. Aquí, al final, estamos tratando con productos químicos corrosivos que atacan a las instalaciones, con lo cual siempre hay que tener un especial cuidado. Entonces, hay que siempre contar con un registro tanto de las revisiones como del historial de los equipos, porque muchas veces tú llegas y, por ejemplo, para los equipos de protección individual, no, yo tengo una máscara estupenda que, fíjate, de tipo tal, de repente la miras y está caducada. O sea, si tienes un problema y te pones esa máscara, vas a tener otro problema más, y es que te vas a creer que estás protegido y para nada. Entonces, por eso tiene que haber unas revisiones periódicas y un registro de las mismas y de los equipos que disponemos. Luego, un plan de emergencia actualizado, porque siempre hacemos obras o hacemos cosas, entonces tiene que estar bien especificado todo, y un responsable de estas revisiones, que ya puede ser propio o externo, y actuará como inspector. O sea, es el que se encargará de anotar todo, de llevar pues un registro, una persona que realmente sea responsable. Si hay algún problema o si hay que pedir responsabilidades, pues que haya un control. Y luego, como conclusiones, comentar que todas las instalaciones de almacenamiento de líquidos corrosivos tienen que ser notificadas al órgano competente, que, como he dicho, es en las comunidades autónomas, suele ser en industria, en general, o ya... No trasciende al ministerio, porque realmente se hace cargo de las comunidades autónomas, pero tienen que estar registradas, perdón. De hecho, la normativa dice que esta ley es de aplicación para todas aquellas instalaciones que sean de construcción posterior a la entrada en vigor y que hayan sufrido modificaciones. Hombre, una instalación que sea del anterior al 2001 y no haya sufrido ninguna modificación o ningún arreglo, es muy raro, porque entonces tendríamos una instalación bastante precaria. O sea, entonces yo creo que hoy en día todas tendrían que, aplicando la ley, tendrían que pasar por el registro. Entonces, como conclusiones ya para centrarnos, ¿qué actuaciones hay que llevar a cabo? Son 3 actuaciones, ¿vale? Lo primero de todo es hacer la comunicación, la inscripción en el registro. Y si hay que aportar la siguiente documentación. Yo pongo entre paréntesis que esto está basado en la documentación que pide la Comunidad de Madrid, pero se puede hacer extensible a toda España, porque al final esta información está sacada de un Real Decreto, que los Reales Decretos aplican a nivel nacional. Entonces, para cualquier instalación hace falta el escrito firmado, aunque almacenemos más o menos cantidad. Inicialmente, para registrarla, hay que presentar el escrito de la persona responsable, con todos los puntos que comentamos antes, del tipo de almacenamiento, de producto, de todas estas cosas. Luego, el certificado de la OCA, del organismo de control. Luego, el plan de emergencia, una póliza de seguro de responsabilidad civil que el importe irá en función del volumen que almacenemos, y un justificante de la tasa de abono de inscripción. O sea, tú cuando quieres legalizar tu instalación, tienes que ir a industria, presentar todos estos documentos, pagas una tasa y tienes que tener todo eso juntito. El siguiente paso, que hemos dicho que eran 3, es adecuar, si fuera el caso,
los depósitos a lo establecido en la normativa. O sea, porque tú vas, te inscribes, claro, en el momento que te inscribes, puede, porque esto es un poco aleatorio, que tengas una inspección. Entonces, por la cuenta que te trae, tienes que tener tu instalación adecuada a la normativa, al ITC que hemos comentado, a la instrucción técnica. Entonces, sería coger la instrucción técnica e ir viendo si cumplo todo. Luego, la instalación de cubetos de retención en aquellos puntos que precisen, no solamente en el almacenamiento del hipoclorito, sino en otros productos que he comentado que segregados, o sea, pues el ácido, que a lo mejor por volumen no es necesario declararlo, pero sí tener un cubeto para que no haya contaminaciones cruzadas. Y luego revisar las revisiones y dejar registro de las mismas. O sea, es como estoy haciendo como un resumen de todo lo que habría que hacer. Y por último, cada 5 años hay que presentar en el organismo correspondiente, que es en industria, el certificado de la OCA diciendo que la instalación está ok, que tiene la conformidad de que cumple la norma, la instrucción técnica. Y eso es todo. Si tienen alguna duda, estoy encantada de resolverla, y si quieren que les pase la legislación, la charla y demás, pues me dejan su correo electrónico y yo se la hago llegar. Muchas gracias. Listo. Ya está. Vale.